Ok, hola a todos chicos. Este video está siendo grabado para la clase Temas Selectos de Modelación Numérica de la Licenciatura en Ciencias de la Tierra. Eh, y bueno, pues vamos a comenzar con el segundo capítulo de nuestro temario de la clase, que es soluciones numéricas de ecuaciones diferenciales ordinarias. En específico, este video cubrirá la primera parte, que es el método de Euler. Entonces, muy bien, bueno, vamos a comenzar. Muy bien, bueno, antes que nada, quisiera hacer un pequeño recordatorio sobre lo que vimos al inicio del semestre, ¿no? Recuerden que empezamos después de la introducción a Python, pues vimos una pequeña eh, reseña de cómo eran las ecuaciones diferenciales, las ecuaciones diferenciales más comunes para que se resuelven en los campos de modelación numérica, tanto del océano como de la atmósfera, y en particular vimos dos tipos de problemas asociados a estas ecuaciones diferenciales ordinarias. El primer problema es el problema de valores iniciales, o PBI. Y bueno, vamos a hacer una pequeña eh, reseña de este problema. Supongamos que tenemos una PBI, que le llamaremos una PBI general, que se compone de una expresión, de una ecuación diferencial ordinaria, en donde va a ser, del lado izquierdo de la expresión tenemos dy de dt, donde y minúscula, en este caso, es nuestra incógnita, ¿no? Y esta dy de t va a ser igual a f de t, ¿no? Es una ecuación diferencial ordinaria. F de t es una expresión que puede ser tanto un polinomio, puede ser una exponencial, puede ser una función trigonométrica, etcétera, ¿no? Entonces, sin embargo, ahorita esto es una forma general, ¿no? Y vamos a definir este PBI en un intervalo de t subíndice 0 hasta t mayúscula, que nosotros le vamos a llamar dominio en el tiempo, ¿ok? Entonces, a esta ecuación diferencial ordinaria va a estar asociada una condición inicial que va a estar definida como y en el tiempo t0 va a ser igual a y subíndice 0, ¿no? Entonces, hasta aquí, este es nuestro PBI, solo para recordar. Y entonces, el problema de resolver en un PBI es básicamente encontrar la función incógnita y de t para todo tiempo, desde t es igual a 0 hasta t mayúscula, dada nuestra condición inicial, que es y de t0 igual a y0, ¿no? Entonces, este es básicamente cómo se plantea este problema, ¿ok? Solo para recordarlo. Eh, y bueno, ahorita en esta primera parte vamos a revisar cómo se deriva uno de los métodos más sencillos para resolver este tipo de problemas, que es el método de Euler. Y después en la segunda parte de este tema, vamos a revisar una familia de métodos que se le conoce como de Runge-Kutta, que básicamente verán que es una generalización de nuestro método de Euler, ¿ok? Bueno, vamos a continuar. Entonces, en grandes rasgos, un PBI para una función incógnita y de t consiste de una ecuación diferencial ordinaria para y de t y una o más condiciones iniciales especificadas en el tiempo t. La EDO especifica cómo cambia la incógnita respecto a la variable independiente, ¿ok? Es decir, nosotros aquí en esta expresión tenemos una función f de t que nos dice cómo cambia la incógnita con respecto del tiempo, ¿no? Eso es importante tener eso en cuenta, ¿ok? Bueno, la PBI general de primer orden sirve como un prototipo para describir varias formas de abordar el problema de aproximar una solución, ¿ok?
Uno de estos es aproximarla a partir de una ecuación en diferencias, este es un término que introducimos aquí para diferenciarlo del otro término que es una ecuación diferencial, ¿no? Entonces, ecuación en diferencias es una aproximación a la solución de la ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces, para empezar a familiarizarnos con esto, es necesario que abandonemos la idea de encontrar una solución analítica o una solución exacta y en su lugar encontrar una solución discreta, la cual es una aproximación a la solución exacta en un conjunto de tiempos finitos o en un conjunto de puntos finitos, ¿no? En nuestro caso, al ser una PBI, vamos a llamarle tiempos finitos, ¿no? Ahora, otra expresión que se utiliza muy comúnmente en los métodos numéricos es discretizar o discretizar nuestro dominio, ¿no? Que básicamente es derivar una ecuación en diferencias en términos de una función discreta. Es decir, vamos a derivar una ecuación algebraica para poder resolver eh, nuestra ecuación diferencial. ¿Okay? Ahora, una de las ideas principales de este tipo de métodos es que se espera que conforme la ecuación en diferencias es impuesta en más y más puntos, es decir, en cada vez el intervalo en que nosotros dividimos nuestro dominio es cada vez más pequeño, la solución se va a aproximar a la solución exacta, ¿no? Entonces, este es otro punto importante y que, bueno, más adelante vamos a profundizar un poco más. Ok, bueno, ahora, discretización del dominio. ¿Qué es la discretización del dominio? Pues técnicamente es el proceso de convertir un problema continuo en una forma que se puede expresar para obtener aproximaciones numéricas. ¿Okay? Esa es nuestra definición técnica que podrán encontrar en la mayoría de la documentación sobre métodos numéricos. Ahora, ya que la ecuación en diferencias está definida en un conjunto de puntos finito, primero se discretiza nuestro dominio en una malla, ¿ok? Este es otro término importante, es una malla, ¿no? Es decir, tenemos nuestro dominio desde T0 hasta T mayúscula, pero vamos a dividirlo en una malla. Aquí vamos a ver a qué se refiere esto. Bueno, supongamos que nuestro problema es un problema de valores iniciales, entonces nuestro dominio va a ir, como habíamos visto, de T subíndice 0 hasta T mayúscula, en donde Tn va a ir, n va a ir de 0, 1, 2, etcétera, hasta n mayúscula, ¿no? Es decir, nuestro intervalo de T0, nuestro dominio, perdón, de T0 hasta T mayúscula va a estar dividido en n más 1 puntos y n subintervalos, ¿ok? Ahora, con estas definiciones se define un parámetro muy importante que es delta t o paso de tiempo, ¿no? Este parámetro va a ser básicamente, bueno, va a estar definido como la diferencia entre el tiempo t mayúscula menos t inicial o t0 entre el número de subintervalos, ¿ok? Entonces, es decir, este parámetro, en el caso de que nosotros dividamos nuestro dominio en un número de n de subintervalos uniformes, es decir, de tamaño uniforme o constante, pues esta va a ser la definición, esta va a ser nuestra definición de este delta t o paso de tiempo, ¿no? Ahora vamos de manera gráfica, así es como se ve eh, esta definición. Vamos a tener que t subíndice 0 va a ser el tiempo inicial, o va a ser t igual a 0, va a ser 0, el tiempo 0, y el tiempo siguiente, es decir, t1, va a estar definido como nuestro tiempo anterior, o en este caso va a ser el tiempo inicial, t0, más nuestro delta t. T2 va a ser a su vez igual, definido como igual a T1 más delta T, etcétera, ¿no? Es decir, T subíndice I va a ser igual a TI menos 1, es decir, el tiempo anterior más un delta T, y así hasta llegar a nuestro tiempo final,
T mayúscula, ¿no? Y en este caso aquí hay un esquema de un dominio en una dimensión para un número de subintervalos igual a 9, ¿no? Es decir, tenemos nuestra T inicial en 0 y nuestra T final T9 en T, y va a estar dividido nuestro dominio en 9 subintervalos de tamaño delta T, ¿no? Todos van a ser el mismo tamaño, ¿ok? Entonces, esta es la forma en la que vamos a utilizar ahorita nuestra definición de paso de tiempo. Pues también es importante tener presente que hay, bajo ciertas condiciones, el delta T puede no ser constante, es decir, puede ser variable, y sobre todo este tipo de condiciones se da en los modelos más complejos, como meteorológicos u oceánicos, en donde bajo ciertas condiciones el delta T debe de cambiar para que la solución sea estable, ¿no? Este tipo de definiciones de estabilidad, etcétera, las veremos más adelante en otra sección de nuestro curso, pero bueno, es solamente para mencionarlo, ¿ok? Ahora, vamos a verlo de una forma más gráfica. ¿Cómo es este tipo de aproximaciones? Ahorita, digamos, nos olvidamos un poco de cuál sería una expresión adecuada para aproximar una solución analítica. Simplemente vamos a verlo de forma gráfica. Aquí en la figura del lado izquierdo tenemos una curva que es esta línea negra que representa la solución exacta o la solución analítica de una función, de una ecuación incógnita en nuestro caso. Y vamos a, bueno, esta solución analítica es aproximada numéricamente mediante una función que ahorita digamos, no se muestra, que va a estar discretizada en un dominio con un delta t de 0.5, ¿ok? Entonces, en este caso, donde delta t 0.5, a la solución va a estar dada, la solución numérica va a estar dada en estos puntos azules, ¿ok? Cada punto 5 unidades, ¿no? Puede ser este eje X, puede ser el tiempo, puede ser el espacio, es indistinto ahora. Sin embargo, el punto importante es que, como ustedes ven, conforme avanzamos en el dominio, la solución numérica se separa cada vez más de la solución analítica. Es decir, aquí en el tiempo t igual a 0.5 tiene esta diferencia entre la solución numérica y la analítica. En el tiempo 1 crece, en el tiempo 2 1.5 va creciendo y así, ¿no? Es decir, hasta el tiempo 4, pues ya la diferencia entre la solución analítica y la numérica, pues es muy grande, ¿no? Ahora, supongamos que nuestra solución numérica la resolvemos con un delta t no de 0.5, sino cada vez más pequeño, es decir, vamos a ir dividiendo este delta t en fracciones de 2, digamos. Primero tenemos 0.5, que son estos puntos azules. El siguiente delta t va a ser 0.25, es decir, la mitad, y esta solución va a estar representada por estos triángulos verdes. Como pueden ver, ya la solución numérica con este delta t va a ser más cercana a la solución analítica, que es esta línea negra continua. Y el siguiente delta t, que es 0.125, son los cuadrados morados, cada vez más cerca. Y finalmente el delta t más pequeño, que es de 0.0625, van a ser estos rombos color café, ¿no? Entonces, como pueden ver, este es una buena, es un esquema que nos da una buena, digamos, una buena visión de manera gráfica cómo
nuestra aproximación discreta se puede ir acercando cada vez más a la analítica, ¿no? Esto, como mencionaba, básicamente o en teoría es que la aproximación discreta se aproxima a la solución exacta conforme delta t tiende a cero, ¿no? Es decir, nosotros esperaríamos que en el límite, cuando delta t es igual a cero, pues la solución discreta va a ser igual a la solución exacta, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a comenzar con la derivación de nuestro método de Euler, que en este caso va a ser el método de Euler hacia adelante, que es un método explícito, pero existe otras versiones del método de Euler que es, por ejemplo, hacia atrás, que es un método implícito, ¿no? Más adelante podremos, o si alguien quiere profundizar más en este tipo de esquemas, pues con gusto podemos darles bibliografía, ¿no? En fin, bueno, entonces en este caso vamos a derivar nuestro método de Euler hacia adelante, el cual puede ser derivado desde varios puntos de vista. El más simple es usando una línea secante para aproximar nuestra derivada, y' de t, ¿no? ¿Cómo es esto? Pues básicamente se usa la definición de derivada, ¿ok? Es decir, la derivada y' de t va a ser igual a del límite cuando delta t tiende a cero de nuestra incógnita y evaluada en el tiempo t más delta t menos y en el tiempo t entre delta t. Entonces, si delta t es pequeño, la pendiente de la línea secante es una buena aproximación a la pendiente f de t y de t de la línea tangente en el punto t y de t. Entonces, básicamente lo que esta derivación nos dice es que se aproxima la pendiente de la línea tangente en el punto t con la pendiente de la línea secante que pasa a través de un punto y t más delta t y de t. Es decir, es una aproximación de esta línea tangente, ¿no? Y bueno, de una forma más amigable de entender esta definición es con este esquema, en donde nosotros tenemos esta línea negra, que es nuestra solución exacta a una función, digamos, cualquiera, y aquí la línea roja representa la línea tangente en el punto t y de t, ¿no? Es decir, en este punto tenemos nuestra línea tangente, cuya pendiente es y', ¿no? Y' es nuestra función de y en dt. Entonces, supongamos que este dominio está discretizado en t con un delta t de primero, delta t 1, subíndice 1 es nuestro primer valor delta t. Entonces, si nosotros trazamos una línea secante que va de nuestro punto t y de t al punto t más delta t1, y t más delta t1, que es este de aquí, pues vamos a obtener esta línea secante, ¿no? Que atraviesa estos dos puntos, que sería una primera aproximación a la línea tangente, que es esta línea roja, ¿no? Ahora, si nosotros utilizamos un delta t más pequeño, que en este caso sería delta t2, que es delta t1 entre 3, es este punto, vamos a obtener otra línea secante, que va a está representada con esta línea azul claro, ¿no? Es una línea secante que pasa a través de nuestro punto inicial, t y de t, y nuestro punto t más delta t2, ¿no? Y t más delta t2, es decir, a este punto. Y como pueden ver, este delta t2 utilizado en nuestra definición de derivada, obtenemos una línea secante
que es una mejor aproximación a la línea tangente, ¿no? Es decir, vamos a obtener una pendiente más parecida a la pendiente real, que es esta línea roja, ¿ok? Esa es, en principio, una interpretación gráfica de esta aproximación. ¿Okay? Ahora, bueno, ya con eso nosotros sabemos que la línea secante que une nuestros puntos T, y de T, y T más delta T, y de T más delta T, es una buena aproximación a y' de T, ¿ok? Es decir, utilizando nuestra definición de derivada, y' de T va a ser aproximadamente, por eso tenemos este signo de relación, a y t más delta t menos y de t entre delta t, ¿ok? Esa es una aproximación a nuestra función y' de t. Ahora vamos a hacer un pequeño cambio de terminología. Vamos a hacer t igual a t de n y y de tn más delta t igual a y de tn más 1, ¿ok? Es decir, t en el tiempo n va a ser simplemente denotada como t de n y nuestra función y incógnita en el tiempo t más delta t, es decir, tn más un incremento delta t va a ser simplemente y de tn más 1, ¿ok? Así es como de ahora en adelante estaríamos utilizando la terminología para denotar los tiempos discretos. Entonces, reacomodando esta expresión, pasamos nuestro delta t del otro lado y vamos a obtener esta expresión, que es y de tn más 1 menos y de tn, que va a ser aproximadamente igual a delta t por y' de tn, y' de tn, ¿no? Esta expresión que tenemos aquí. Ahora vamos a despejar y de tn más 1, es decir, el valor de nuestra función incógnita en el tiempo tn más 1, es decir, un tiempo hacia adelante, ¿no? Y encontramos que esto va a ser aproximadamente igual a y de tn más delta t f de tn y de tn, ¿ok? Es decir, esto nos está diciendo que nuestro valor de la función incógnita en el tiempo posterior va a estar en función del valor de la incógnita en el tiempo presente más una pequeña contribución, delta t por f, cuya contribución está en función de nuestra pendiente, de la pendiente de la línea secante, que en este caso es nuestra aproximación a la pendiente de la línea tangente, ¿ok? Es decir, delta t por f, f es simplemente nuestra función que habíamos definido al inicio en el problema de valores iniciales, que puede ser, podría ser, no sé, como he mencionado, una función trigonométrica, una exponencial, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una forma, digamos, relativamente directa para encontrar nuestra incógnita, ¿no? En tiempos discretos. Ahora, esto sugiere el siguiente método numérico para resolver un problema de valores iniciales. En este caso vamos a hacer otro pequeño cambio de terminología. Vamos a denotar la aproximación de la solución en el tiempo t, subíndice n, como y mayúscula, y mayúscula, n, ¿ok? Esta es la aproximación, que es diferente a nuestra solución exacta, que va a estar denotada con y minúscula. ¿Ok? Solo para que no nos confundamos, puede ser confuso al inicio, pero bueno, recuerden esto, ¿no? La y mayúscula es la aproximación. Entonces, al ser un problema de valores iniciales, nosotros sabemos o conocemos, tenemos una condición inicial. Por lo tanto, eso nos dice que nuestra aproximación en el tiempo inicial va a ser exactamente igual a la solución en el
a la solución exacta en el tiempo inicial, y de t0, ¿no? Y minúscula de t0. Es decir, eso es lo único, es el único punto, el punto inicial en donde estas dos funciones, la aproximación y la solución exacta, van a ser la misma, ¿ok? Ahora, el método numérico de Euler hacia adelante se define de esta forma. Y mayúscula de n más 1 va a ser igual a y de n más delta t por la función f, ¿no? De tn de yn. Y en donde n va a ir desde 0 hasta 0, pasando por 1, 2, etcétera, hasta n menos 1. Así es como se define formalmente el método de Euler. Bueno, tomando en cuenta que esta y mayúscula va a ser, denota nuestra aproximación. Ahora, para implementar el método, sabemos, como había mencionado, que en el tiempo inicial nuestra aproximación es exactamente igual a la función exacta, o a la solución exacta en el tiempo t0, ¿no? Ahora, con esto nosotros podemos evaluar la pendiente conocida, es decir, la pendiente real de la función incógnita, f de t0, y0, ¿no? Entonces podemos hacer una primera aproximación en el tiempo 1, que sería usando nuestra fórmula de método de Euler, sustituyendo, es decir, sustituyendo n por 0 en nuestro primer punto, obtenemos y de 1 igual a y0, y inicial, más delta t por f, ¿no? Aquí en este caso y inicial pues es nuestra condición inicial, y0, perdón, es la condición inicial, y f es la pendiente de la línea secante evaluada, o en este caso es la pendiente de la línea tangente evaluada en el primer punto, ¿no? Así es como aproximamos la solución en el tiempo 1. Sería lo mismo para el tiempo 2. Es decir, en el tiempo 2 ahora y1 no va a ser exactamente igual, sino va a ser una aproximación a la función incógnita y en el tiempo 1, ¿no? Eso hay que tomarlo en cuenta. Y igual que en el tiempo 1, y de 2 va a ser igual a y en 1, lo que ya se estimó inicialmente, más delta t por la función f evaluada en el tiempo 0. En el tiempo 1, perdón, aquí está mal. T1, y1, ¿no? Aquí hay un pequeño error. Perdón, este debería de ser T1. Ok, bueno, así es como, digamos, de forma teórica es como se hace sería la implementación numérica del método de Euler, ¿no? Que, bueno, la implementación numérica ustedes la practicarán en el notebook, ¿ok? Entonces, si hay alguna duda hasta acá, pues ya saben que pueden enviarnos correo o ponerlo en el Classroom, una pregunta. Por más simple que sea, pues ya saben que podría ser bastante útil para sus compañeros. Bueno. Ahora, otra cosa importante es pues ver cómo se podría interpretar gráficamente este método de Euler, ¿no? Como mencionaba, primero, bueno, aquí tenemos una línea, la solución exacta, que es esta línea negra, y tenemos nuestra línea tangente, que va a estar definida o que va a tener un origen en el tiempo t0, ¿no? Y0, en donde la solución aproximada es la misma que la solución exacta, ¿no? Y mayúscula 0 es igual a y minúscula 0. Ahora, la solución en el tiempo y1, es decir, en el tiempo t1, perdón, se va a aproximar utilizando esta línea tangente y su pendiente, ¿no?
Es decir, en el tiempo T1 vamos a tener la solución. La solución va a caer en esta línea tangente, ¿no? No va a caer en la línea, en la solución exacta. En el tiempo siguiente, en el tiempo 2, pues se va a utilizar la línea tangente que está representada en esta línea azul oscuro, cuyo origen es el tiempo T1 Y1, y se va a utilizar pues la pendiente F evaluada en este mismo tiempo, ¿no? Que es esta, bueno, que da como resultado esta línea azul. ¿Ok? Entonces, y bueno, así sucesivamente. En el tiempo 3 se va a utilizar la línea tangente que se definió en el tiempo 2 y a su vez su pendiente, ¿no? Entonces, así es como se vería de manera gráfica. Y como pueden ver, esta aproximación, conforme avanza el tiempo, se va separando cada vez más de nuestra solución exacta, como lo habíamos visto en el primer esquema, ¿no? Entonces, esto es algo que hay que tomar en cuenta. Eh, Algo que no vamos a profundizar mucho es el tipo de error que se genera a partir de esta aproximación. Bueno, el error aquí es evidente, y es importante que lo tengan siempre presente, ¿no? En los métodos numéricos, en este tipo de soluciones aproximadas, pues generalmente hay dos tipos de errores, o más bien dos fuentes de error. Una es la más común, que es por redondeo, y eso tiene que ver con el hecho de que estamos utilizando algún software, como puede ser Python, MATLAB, para resolver nuestra solución, ¿no? Y el otro error es error de truncamiento, así se le llama, que es un error que vamos a revisar más tarde cuando empecemos a ver diferencias finitas, y que tiene que ver básicamente con el hecho de que estamos aproximando numéricamente la solución exacta, ¿no? Es decir, eh, nuestra solución aproximada va a, va a estar asociada este error de truncamiento, que está relacionado con algunos términos de orden superior que, bueno, vamos a ver más adelante que, eh, que tienen que ver con las series de Taylor, ¿no? Pero bueno, básicamente son estos dos tipos de errores, el de truncamiento y el de redondeo, ¿no? Entonces aquí, pues este tipo de error, pues contiene estos dos, bueno, digamos, esta diferencia contiene o se debe a estos dos tipos de fuente, ¿no? De error. Ok, bueno, vamos a ver un ejemplo del método de Euler eh, aplicado a un PBI, en donde, bueno, este PBI va a estar compuesto de nuestra ecuación diferencial ordinaria, va a ser y' de t igual a menos 2y, ¿no? En este caso, nuestra función f es igual a menos 2y, ¿no? Este ya es un ejemplo más, este es un ejercicio concreto. Y nuestro dominio va a ir de t de 0, de t, exacto, bueno, sí, desde 0 hasta t mayúscula, y la condición inicial va a ser y de 0, es decir, la función eh, incógnita evaluada en el tiempo 0 va a ser igual a 2, ¿no? Y esto, lo que nos piden aquí es aproximar la solución en el tiempo t0.2 usando un delta t de 0.1, ¿no? Y una vez obteniendo nuestra solución, nos pide calcular el error en este tiempo 0.2 dada nuestra solución exacta, ¿no? En este caso tenemos eh, tenemos una solución exacta con la que podemos comparar nuestra solución discreta o aproximada, ¿no? Que, bueno, como ustedes imaginarán, no es algo que se dé eh, todo el tiempo o en todos los problemas, sino pues en este caso es bastante ilustrativo tener este problema para ver cómo se comporta este error, ¿no? Y también tengo entendido que en el notebook van a ver
un ejemplo muy parecido a esto. ¿Okay? Pero este es simplemente de forma teórica, ¿no? Okay, entonces la respuesta es, para encontrar la solución del tiempo 0.2, debemos aplicar nuestro método de Euler en el tiempo t 0.1, ¿no? Ya que nosotros, si recuerdan, el delta t es 0.1. Entonces, de nuestra condición inicial, sabemos que y0 va a ser igual a 2, y de la ecuación diferencial tenemos que f, como había mencionado, nuestra función f de y va a ser igual a menos 2y. ¿Ok? Entonces, aplicando el método de Euler, vamos a tener primero que y1 va a ser igual a y de 0 más delta t por f, ¿no? Evaluada en el tiempo 0. Esto, sustituyendo nuestros valores, va a ser igual a y1 igual a 2, que es nuestra condición inicial, más el delta t, que es 0.1, por la función evaluada en el tiempo 0, y en y0 igual a 2, ¿ok? Esto va a ser igual a 2 más 0.1 menos 4, ¿no? Si evaluamos la función menos 2y en el punto con y igual a 2, este es el resultado, ¿no? Y el resultado final es que y1, la aproximación y1 va a ser igual a 1.6. Se hace lo mismo para obtener el valor de y2 en el tiempo 2, 0.2. Es la misma, el mismo procedimiento. Sustituyendo, tenemos que y2 va a ser igual a 1.6 más 0.1 multiplicado por la función evaluada en el tiempo punto 1 con y igual a 1.6, ¿no? Esto nos da un resultado final de y2, es decir, y en el tiempo 0.2 igual a 1.28. Ya, esa es la solución, la primera parte del problema, ¿no? Ahora nos piden que obtengamos el error. Entonces, sabemos que la solución exacta en el tiempo 0.2 va a ser simplemente, la vamos a obtener evaluando nuestra solución exacta que la habíamos mostrado en la diapositiva anterior, y esto va como resultado más o menos 1.34064, ¿no? Entonces, para calcular el error vamos a restar estas dos cantidades, es decir, 1.34064, que es la solución exacta, menos la aproximada, y esto nos da un resultado de 0.06064. Entonces, bueno, esta es una forma, creo yo, ilustrativa para ver cómo funciona el método de Euler. Como pueden ver, es bastante sencillo, directo, y por lo tanto será bastante fácil de programar, ¿no? Entonces, como mencionaba, este tipo de ejemplos verán en la práctica en el notebook. Y bueno, me parece que sí, este sería el final de la primera parte del método de Euler. Y bueno, la siguiente sería el método de Runge-Kutta. ¿Okay? Bueno, no olviden poner sus preguntas en el Classroom, y estaremos al pendiente. Gracias.